puede que nosotros no hayamos alcanzado la excelencia, pero al menos tenemos la pretensión de buscarla y de una manera u otra ser un referente en las comunicaciones masivas. Había temas políticos que evidentemente no se tocaban, había temas vinculados con los derechos humanos que era una pérdida de tiempo hacerlo, digamos, porque no iban a salir por ningún motivo. El cuerpo de Sangüesa registra huellas claras de los impactos de bala. Tuvimos problemas graves para dar a conocer lo que estaba ocurriendo porque nuestra investigación apuntaba a gente o responsabilidades que hasta ese momento no se conocían públicamente. Y la tensión aumenta al aparecer los restos de los otros fusilados. Yo de pronto siento una bala que pasa tras mío. El primer segundo no lo creía. Yo buscaba en la cabeza de Abner una salida superficial de proyectil y ya la sangre que emanaba de su mollera le inundaba la nuca. Creo yo que no hay que sentir miedo para ir a los conflictos, a las guerras, pero si sientes miedo, es mejor no ir. Muchas de las imágenes más impactantes que hemos visto por nuestra pantalla se las debemos al Informe Especial, este programa ícono que nace hace más de 2 décadas en un momento político bastante complejo y que nos abre al resto del mundo. La verdad es que creo que este es un elemento bastante importante, pero no el más importante. Este programa, por primera vez y después de muchos años, nos permite a nosotros, los telespectadores, tener una instancia de reflexión y de punto de vista. Los invito a ver este especial informe sobre el Informe Especial, aquí, en Expediente B. En estos momentos, numerosos edificios públicos de seguridad de la Guardia Republicana y de la policía, como este que está a mis espaldas, arde, evidenciando el total colapso del régimen de Saddam Hussein. Pero la recta final comenzó el 3 de abril cuando tropas estadounidenses empezaron a combatir por el aeropuerto Saddam Hussein, a 18 kilómetros del centro de Bagdad. Los enviados especiales a las zonas de conflicto tienen un lugar de privilegio para narrar los hechos más trascendentes de la historia. En marzo de 2003, Santiago Pavlovich y Rafael Cavada fueron los únicos periodistas chilenos que reportearon en terreno la invasión estadounidense a Irak. Para Cavada era una iniciación, para Pavlovich un conflicto más entre los tantos que ha cubierto para Informe Especial. O sea, Santiago Pavlovich ha estado en prácticamente todas las guerras importantes de los últimos 25 años, o de los últimos 20 años, ¿no? Que es lo que dura el programa. Es un privilegio estar ahí, es un privilegio estar donde la historia se está escribiendo. Es un privilegio contarle a la gente en directo. Ser parte de la historia es espectacular. Surgido en 1984, Informe Especial ha sido testigo de los principales conflictos bélicos de las últimas 2 décadas. Entrevisté también a Yasser. Nosotros durante muchos años lo único que íbamos era zonas de conflicto y lugares donde hubiese problemas. Pese a los tropiezos y cambios de régimen, Informe Especial ha logrado sobrevivir hasta transformarse en el más incisivo y tradicional programa periodístico del país. Informe Especial creo que ha sido uno de los programas más emblemáticos en el campo periodístico de la televisión chilena. Informe Especial tuvo un antecedente que hoy pocos recuerdan. Surgido a comienzos de los 80, Sucesos albergó a varios de los periodistas que unos años después conformarán el equipo de Informe Especial. De hecho, hicimos un programa que fue bastante exitoso, que se llamaba Sucesos en ese momento,
que era un programa con características de reportaje también. Cada periodista aportaba un reportaje, pero no había un equipo conformado, sino que era por iniciativa de cada uno. En Sucesos, Pavlovich encontró un equipo en quien apoyarse y empezar nuevas búsquedas periodísticas. Los conocía y realmente me interesaba mucho trabajar con ellos porque eran distintos a otros periodistas, o sea, estaban interesados en hacer reportajes que fueran más allá de la nota periodística, que fueran pequeñas exploraciones en mundos distintos, en problemas diferentes, en situaciones conflictivas de la realidad chilena o de la realidad mundial. Esta era la idea que tenía el canal. Un programa periodístico, de investigación periodística, que no se hacía mucho. Pero para entonces Pavlovich y sus compañeros están lejos de ser figuras conocidas. Es más, al interior del canal no le tienen mucha fe al nuevo proyecto periodístico. Tanto así que el primer programa que lanzamos fue en segunda franja, porque nadie creía en esa época que un programa de investigación periodística pudiera tener el carácter estelar. Muy buenas noches. Tengo mucho gusto en invitarles a continuación a esta, la primera edición de Informe Especial. Pese a ser emitido pasadas las 11 de la noche, el primer capítulo de Informe Especial, lanzado el 7 de junio de 1984, logra una inusitada audiencia para ese horario. Centenares de niños son atendidos anualmente en diferentes servicios de urgencia a raíz de graves lesiones causadas por sus propios padres. Santiago Pavlovich investigó el llamado síndrome del niño maltratado en Chile. Pero será un reportaje en particular el que generará el mayor impacto inicial, marcando una pauta para los programas venideros. Y es una presunción porque es muy difícil establecer realmente si fue agredido por sus padres. Este niño, al parecer, se llama Manuel González y posiblemente tenga 8 años de edad. Hace 8 meses llegó hasta la casa de menores. Aparentemente huyó de su casa, ubicada en alguna localidad del sur del país. Tiene más de 50 cicatrices en su cabeza. Presenta quemaduras de cigarrillos en sus brazos. Un golpe le quebró y deformó la nariz y otro le destrozó la boca. Sus 2 piernas fueron fracturadas y su madre, en algún momento, le lanzó sobre la espalda una tetera con agua hirviendo que le dejó una inmensa y sobrecogedora llaga cicatrizada. Ese fue uno de los programas más impactantes. Tan impactante fue, además, que ese niñito abandonado, golpeado, de 8 años, estamos hablando de una situación tremenda, fue seguido por las autoridades en aquel minuto vinculadas con ayuda a menores y fue adoptado por una familia extranjera. ¿Con qué te pegaba? Un palo. ¿Con un palo? ¿Y tu papá? También con palo. También con palo. ¿Y nadie te defendía o no? Entonces hacer un reportaje sobre el maltrato de los niños fue realmente el reportaje que marcó y que nos hizo salir de un horario que era después de las 11 a un horario prime. Manuel González, o Martín Vargas, como le llaman los niños de la casa de menores, es un pequeño que representa a los niños mártires. Al día siguiente que se emitió el programa, llegaron felicitaciones de todos lados. De verdad que es como inmediatamente salir exitoso, salir primero. Y nosotros transformamos al periodismo en un invitado estelar dentro de la programación televisiva. La reacción es inmediata. Una semana después de la primera emisión, Informe Especial traslada su programación a los jueves en horario estelar. El programa periodístico de Canal 7 comienza a transformarse en un clásico de la televisión chilena. Y empieza a tener esta efervescencia de atención, de interés por parte de la ciudadanía espectacular. Una de las cosas que jugó a favor del programa cuando comenzó fue que este grupo de locos, de periodistas, fueron capaces de atreverse a hacer cosas que nadie estaba haciendo. Muy buenas noches. SIDA, el mortal virus que desafía la medicina del siglo XX. Sobre el origen del SIDA, hay algunos científicos que han señalado que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida proviene de África, desde donde se ha expandido a diversos países a través de la estructura social, por el tipo de vida que se lleva en las grandes ciudades. Solo una cosa es cierta acerca de esta enfermedad. El impacto generado por Informe Especial y la calidad de sus reportajes dará que hablar desde un principio. Chile y Venezuela
Nosotros recordamos que el día viernes la gente en la micro, en el metro, siempre iba refiriéndose a los reportajes que había dado el informe el día jueves. Ahora la homosexualidad no es solo socialmente mal vista y repudiada por una comunidad heterosexual, sino que también se ha tornado peligrosa y hasta fatal. De alguna forma empezamos a incorporar los temas que la gente no estaba hablando. ¿Enfermedad o castigo? Muchos moralistas, particularmente aquellos adscritos al movimiento de la mayoría... Un reportaje que yo encuentro que marcó un hito en la televisión fue, por ejemplo, de los que yo hice, el SIDA. El SIDA en Chile, Argentina y Brasil. El momento en que aquí todavía recién se estaba empezando a hablar nada más del SIDA. Había un horror por el tema, pero nadie sabía de qué se trataba, cómo era la enfermedad, a quiénes atacaba con mayor frecuencia, etcétera, etcétera. Morales y la naturaleza de las relaciones normales de hombre y mujer. Para los científicos, la enfermedad es una incógnita médica que desafía a la ciencia del siglo XX. Nosotros empezamos a alzar la voz, a contar una verdad oculta. Yo creo que también fue como una escuela en la cual tuvieron puestos sus ojos mucha gente o muchos jóvenes, digamos, que querían estudiar periodismo. Yo creo que una de las cosas que a mí me hizo estudiar periodismo era ver los jueves del informe especial cuando estaba en el colegio. Pero por entonces, Chile vive bajo un régimen militar y no es fácil hacer periodismo de denuncia, menos en un canal administrado celosamente por un gobierno dictatorial. O sea, nada que pudiese afectar la imagen del gobierno ni los intereses del gobierno se podía ir al aire, eso está más que claro. Carabineros de Chile reiteró en un comunicado oficial su adhesión, respaldo y lealtad al presidente Pinochet. Había temas políticos que evidentemente no se tocaban, había temas vinculados con los derechos humanos que era una pérdida de tiempo hacerlo, digamos, porque no iban a salir por ningún motivo. El tema político no estaba abordado y sin duda que fue una deuda tremenda en ese sentido. Pero se hizo lo que se podía en ese minuto. De inmediato le presentamos los reportajes que conforman esta primera edición de la temporada 1986. Como una manera de sortear la censura, Informe Especial enfocará sus reportajes en el frente internacional. Y partió justamente con temas que en ese momento no parecían herir la sensibilidad de la administración militar. Chile era muy cerrado por la misma situación política que se estaba viviendo. Entonces nosotros una gran novedad para mostrar al mundo a Chile. Debido a la alta sintonía que alcanzó Informe Especial el año pasado, algunas corporaciones televisivas extranjeras han ofrecido comprar determinados capítulos. Gracias a una propuesta agresiva y original, al cierre de la primera temporada, Informe Especial se consagra como uno de los programas de mayor audiencia. Sus periodistas están en la categoría de estrellas televisivas, pero cultivan un perfil bajo y se niegan a dar entrevistas. Un equipo periodístico integrado por Santiago Pavlovich, Marcelo Araya, Guillermo Muñoz y Alipio Vera viajó por África, Medio Oriente, América Latina y Chile. La presentación y conducción del programa estarán a cargo de Juan Guillermo Vivado. Muchos reconocimientos como equipo, de muchos premios, más que la individualidad era el Informe Especial. Y nosotros remamos para eso también, o sea, buscamos que fuera el programa el que tuviera su identidad y su característica. Numerosas personalidades del ámbito artístico estuvieron presentes para recibir los galardones. Televisión Nacional recibió 5 laureles. Mejor programa periodístico fue Informe Especial. El editor del espacio, Patricio Caldichuri, recibió el galardón en representación del equipo. El editor, Patricio Caldichuri, tiene escasa figuración pública, pero una enorme importancia en el éxito del programa. Pato siempre fue como el gran cerebro detrás de la cámara. Era un excelente editor, uno de los mejores con quien yo he trabajado. Era el hombre de la prudencia y el hombre también del pinchazo, o sea, vamos acá, toquemos esto, pero ojo, no dejemos de tocarlo sin tener también con qué verificar. Hemos estado revisando. Se forma un equipo muy afiatado, en el que la personalidad de los periodistas se refleja en cada uno de los reportajes. No es fácil preparar un caballo corralero. Alipio Vera te diría que era un periodista más costumbrista, entonces a él le gustaba ir a conocer, digamos, cosas que eran más vinculadas con nuestra idiosincrasia, con nuestras costumbres. Tampoco es fácil llegar al Campeonato Nacional a Rancagua. Tan solo para clasificarse
es necesario ganar a lo menos 3 rodeos oficiales de primera categoría. Alipio Vera también tenía su estilo, ¿no? Un estilo mucho más campechano, ¿no? Un estilo de hombre de la tierra, con afectos en el sur, con afectos en Chiloé. Otros, de igual manera que antaño, al voleo esparcen el salitre para fortificar los primeros brotes, asegurándose un mejor rendimiento en tiempos de cosecha. Las diferencias también eran de estilo. Guillermo Muñoz era un periodista también vinculado, asociado bastante con los temas de delincuencia, de seguridad ciudadana, con un lenguaje bastante libre y directo. Las aguas del río Mapocho han sido protagonistas y testigos de muchos episodios en la historia de Chile. Así ocurrió con la muerte del sacerdote español Juan Alsina, quien se desangró en estas sucias aguas. Guillermo, valiente, súper valiente, en el sentido de que él representaba exactamente la provocación permanente hacia cualquier elemento que ejerciera el poder en forma abusiva. Y en ese sentido, él fue siempre insistente en hacer el género de la denuncia. Él hizo ese aporte dentro del programa. En el puente Bulnes nos explica detalles de cómo ocurrió el fusilamiento. Que este orificio de bala, en una de las barandas del puente, atravesó primero el cuerpo de Alsina. El soldado trató de ponerle la venda a Juan, como lo hacía con todos. Y Juan se la quitó así y dijo, no me la pongas la venda porque quiero verte para darte el perdón. Entonces el soldado como que se impresionó y le dijo, te voy a matar de frente. Y lo puso aquí mismo, pero de frente. Entonces el soldado se distanció a unos 3 metros, 2-3 metros, pero en el momento de dispararle, por no ver aquellos ojos para que no le quedaran clavados para toda la vida, le disparó hacia abajo. Aquí es el lugar donde cayó la bala que traspasó el cuerpo de Juan. Traspasó su cuerpo y salió. En cambio, este traspasó su cuerpo y se quedó incrustada aquí. Ese estilo de reportear, de ir ahí adelante y de meterme mucho con el tema de la denuncia, creo que fue una de las facetas que yo ayudé a construir dentro del programa. Pero desde un comienzo, Santiago Pavlovich destaca por sobre el resto, alzándose como un referente y líder natural. Santiago Pavlovich y el camarógrafo Juan Carlos Segovia vivieron la experiencia de un verdadero safari en medio de animales salvajes para poder llegar al territorio de los fieros masáis. Estos son guerreros masáis, pertenecen a una tribu nómade muy orgullosa. Se dice que desprecian en general al hombre blanco. Bueno, efectivamente Santiago se fue transformando en un ícono, yo te diría por la calidad de su reportaje. Esbeltos y longilíneos, los masái, tradicionales guerreros del África Oriental, pertenecen a la raza nilótica. Recorren las praderas y bosques sin desprenderse jamás de sus lanzas y espadas. Los etnólogos han realizado investigaciones profundas sobre las motivaciones, tradiciones, conductas y psicología masái. Enigmático, silencioso y de proporciones desmesuradas, Santiago Pavlovich es también por entonces uno de los periodistas más experimentados. Santiago Pavlovich es el hombre de la enciclopedia. Ese es el hombre de la sabiduría total, de la gran información, de poder bajarnos ahí en Irak y decir, la piedra que tengo aquí a mi derecha corresponde a tal lugar sin haber estado jamás en Irak. O sea, un hombre que había asimilado todas sus lecturas, las tenía tan claras que las podía luego poner y materializar. Santiago es para mí el modelo y el ejemplo y todo, o sea, el tipo más capaz que me ha tocado conocer en la televisión. Nunca más guerra se dijo en Europa después de la Segunda Conflagración Mundial que costó la vida a 40 millones de personas. Pero el jinete apocalíptico ha resucitado. La guerra ha vuelto a Europa y se teme que si la violencia no es detenida en la ex Yugoslavia, pronto un nuevo y catastrófico conflicto podría extenderse por todo el sur de Europa. Yo creo que Santiago tenía una gran rigurosidad, digamos, con cada uno de sus temas y tenía una impronta muy particular, una forma de narrar o de relatar su reportaje con una voz muy especial, con un sentido de la síntesis espectacular también. Y eso hace que, en definitiva,
se asocia a Santiago, digamos, como un ícono dentro del informe. Y proclamar. Desde un comienzo, destaca por su obsesiva afición por cubrir conflictos bélicos. El 5% de todo el territorio croata está ahora en manos serbias. El ejemplo no impidió que Bosnia y Herzegovina declarara también su independencia. Bosnia, poblada por 2 millones de musulmanes, 1 millón de serbios y otros 700.000 croatas, no estaba en condiciones de defender su independencia. Lo que pasa es que yo tenía quizás unas condiciones objetivas para hacer cosas, o sea, podía hablar alemán, podía hablar francés, podía hablar inglés y mis compañeros les costó un poco empezar a meterse en ese mundo de los idiomas, pero en el fondo pronto yo de alguna manera salía con ellos y salí con Marcelo y después salí con Guillermo Muñoz y fuimos a distintas partes. Liderados por Santiago Pavlovich, los periodistas de Informe Especial se lanzarán a cubrir guerras por el mundo, acostumbrándose a convivir con el miedo y la muerte. A fines de los 80, el camarógrafo Luis Acuña y los periodistas Marcelo Araya y Santiago Pavlovich rozaron la muerte en Sri Lanka. Los oficiales nos advierten que en toda la zona rige el toque de queda desde las 6 de la tarde y que quedaremos librados a nuestra suerte. Hicimos la incursión al interior después de varios días que no nos permitieron ingresar. Nos metimos con el Toyota, cruzamos y dijeron, nos advirtieron, van bajo su propia responsabilidad, si se mueren, es tema de ustedes. Nosotros sabíamos que no había embajada ni consulado, nada de protección, como nos ha ocurrido muchas veces. Decenas de camiones esperan cruzar desde hace varios días. Ellos mantienen un delgado hilo de suministros. Íbamos a incursionar en una zona que había estado aislada por 8 meses. Y a medida que nos fuimos acercando nos dimos cuenta que era un grupo de milicianos que estaba fuertemente armado y que estaban instalados en el medio de la carretera. A mí me ponía muy nervioso porque eran todos cabros jóvenes, hasta niños se puede decir que había. Cada uno de ellos porta una cápsula de cianuro que va colgado de un cordel atado al cuello. Todos los miembros tigres están juramentados a beber el veneno antes de caer en manos de sus enemigos de Sri Lanka. La carretera estaba llena de agujeros, pero te prometo que de diámetro 1,5 metros, 2 metros, porque habían sido los bombardeos persistentes que ha hecho el ejército regular de Sri Lanka. Y claro, la medida que avanzamos iba bajando el sol, se iba escondiendo, y la hora iba pasando, y ya eran más de las 6 de la tarde, y nos empezamos a aproximar y empezaron los disparos. Ta, 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 ta. Yo sentía que pasaban por el metal del auto, que nos iban a matar en cualquier momento. Ya yo frené hasta donde pude. Y yo me bajo, no sé cómo me bajé del auto y partí corriendo, gritando mientras silbaban las balas de los soldados. Y yo iba gritando que era periodista, I'm journalist, gritaba con las manos arriba. Con sus 2 metros, levanta las manos y dicen, "Don't fire, please, we are journalists, grita. Y el camarógrafo lo va a seguir y yo le agarro la puerta y digo, se muere uno, pero no todos. ¡Pah! Le cerré la puerta. Que me parecía lo más de sentido común porque, ¿cómo vas a solidarizar en la muerte? Era una estupidez. Nos encarcelaron durante toda la noche y el mayor nos decía en inglés, ¿no? Menos mal que ustedes gritaban que eran de la Cruz Roja porque si no lo habríamos seguido disparando. Nos reíamos con Pablo y dice, qué loco, nos habrían matado de verdad. O sea, por ser periodistas nos habrían matado igual. El incidente en Sri Lanka servirá como una carta de navegación para futuros conflictos bélicos. Pero Santiago Pavlovich tenía esa preferencia y tenía esa osadía y esa valentía o esa irresponsabilidad de ir y plantearte que me voy a parar al medio de las calles del Líbano o me voy a ir a la cueva de Afganistán cuando estaba peleando, en fin, en su guerra con la Unión Soviética. Miles de afganos están llegando a Pakistán a través de los distintos pasos fronterizos como el de Khyber, mientras las Naciones Unidas se preparan para enfrentar lo que podría ser el mayor desafío y la mayor crisis de refugiados en su historia. Por las noches podíamos observar el ondulado vuelo de las balas trazadoras sobre Kabul. Y por las mañanas podíamos recoger las imágenes de los muertos y heridos como consecuencia de las sangrientas juergas de balas de las noches anteriores. El programa a nadie se le obliga a ir a una guerra, a nadie se le dice tienes que ir en esta misión. Somos todos voluntarios. Si alguien dice, mire, no quiero, tengo susto, y es legítimo que alguien tenga susto y tenga miedo,
Y dice, bueno, no quiero ir, no, tengo problemas, tengo hijos, y me complica viajar en esta situación, y tengo aprensiones de lo que puede pasar, que puedo resultar herido, que puedo quedar paralítico con un balazo, a nadie se lo obliga a ir. O sea, ninguno de nosotros cuatro, estoy hablando de Alipio, de Santiago, Guillermo, yo mismo, dejamos de cubrir alguna guerra porque sentimos que ahí estaba nuestro llamado. No todo el mundo está dispuesto a cubrir guerra. Yo creo que en la televisión chilena no hay más de 8 personas dispuestas a hacerlo. De hecho, para camarógrafos y los fotógrafos, la cámara se transforma en una protección, en una barrera. Primero, porque están atentos a las condiciones técnicas y segundo, porque aunque estén a 2 metros, todo se ve a través del visor. La cercanía también es una manera... Creo yo que no hay que sentir miedo para ir a los conflictos, a las guerras, porque si sientes miedo, es mejor no ir. El día que piense que ir a una guerra, que tenga miedo de ir a una guerra porque me puedo morir, no voy a ir. Consolidado como el programa periodístico líder para la segunda mitad de los 80, Informe Especial no tiene competencia en la televisión chilena. Pero en esos años, tan difícil como cubrir una guerra es dar cuenta de la realidad que se vive en Chile. Era como un dicho común, digamos, los días miércoles, previo a que el programa fuera al aire, ver a nuestro editor de aquel entonces, Patricio Caldichuri, verlos venir de la dirección ejecutiva y decir, hay problemas. O sea, tú no podías decir todas las cosas que realmente estaban ocurriendo, porque si las decían en el reportaje, llegaba a la comisión de censura, que venía directamente de La Moneda, y era brutal, porque además llegaban a última hora, cuando nosotros no teníamos ninguna posibilidad de arreglar nada, ni de remediar el daño que nos podían hacer en los programas. La censura reinante no se limita a los temas políticos o de derechos humanos. En los años 80, por ejemplo, tuvimos un reportaje que fue muy censurado, que fue un reportaje sobre sexualidad humana, que se refería a las disfunciones sexuales, a la impotencia masculina, a la frigidez. Y realmente quedó como, en lugar de ser las disfunciones, quedó en las dis, porque los tipos simplemente lo cortaron con hacha, le sacaron como 16 o 17 minutos. Nadie puede discutir que nuestra sociedad es esencialmente machista. Cuando iniciamos... El periodista Marcelo Araya también sufre igual suerte con otro reportaje sobre sexualidad. Las mujeres chilenas parecen tener un concepto más bien favorable sobre la conducta sexual de los chilenos, aunque muchos testimonios apenas disimulan una contenida molestia ante el machismo masculino de los chilenos. Para que no le cercenaran el reportaje, se arrancó con el máster y se fue a esconder a una estación del metro. A ese nivel, digamos. Yo creo que es machista. Muy brutal. Yo lo encuentro más o menos, no tiene nada de tierno para mí. Tierno en cierto aspecto. ¿En qué aspecto? Cuando solamente busca el sexo, pero en otro aspecto a veces es un poco machista. Era la época en que había un Chile que tenía que ser feliz en todos los ámbitos. El Informe Especial no mostraba la felicidad de todos los ámbitos. Todo el mundo nos podrá cobrar siempre que no hicimos nunca el tema político, es cierto. Pero era hacer un suicidio, claramente. De hecho, este programa fue durante muchos años un programa pionero que no tuvo seguidores, como ocurrió después del advenimiento de la restauración democrática. Con la llegada de la democracia, el equipo de Informe Especial saldará una deuda histórica al cubrir temas de derechos humanos. Pero esto también acarreará controversias y conflictos que terminarán con el histórico equipo del programa. Este es el momento culminante. El presidente Pinochet ha entregado a su banda. Luego de haber vivido todo tipo de riesgos y sentir que hay una deuda pendiente con el periodismo de investigación y denuncia, dada la situación vivida hasta ese minuto, la dictadura, Informe Especial se enfrenta a un nuevo escenario político, el de la transición a la democracia. Este nuevo escenario aparentemente permite hacer nuevos reportajes. Sin embargo, lo que parecía obvio, es decir, que hubiera mayor libertad de expresión, no era tal. La censura a principios de los 90 todavía existía.
Consolidado como el programa periodístico líder de la televisión chilena, a comienzos de los 90, Informe Especial se prepara para afrontar los desafíos de la transición democrática. Nuestro abanico de posibilidades en términos de cobertura cambió en 180 grados. Estos jóvenes se aprestan a concurrir a un concierto sorpresa de rock pesado. Pero las expectativas de libertad no se corresponden con nuestra transición democrática. Un reportaje de Santiago Pavlovich sobre la juventud de la entonces Unión Soviética deriva en agosto de 1990 en una sanción del Consejo Nacional de Televisión. Durante el periodo de Brezhnev, la música rockera era celosamente controlada a través de la Agencia Estatal de Conciertos, ente estatal que se reservaba el derecho a determinar qué bandas podían legalmente actuar en lugares públicos. Era todo absurdo porque las imágenes eran registradas en un concierto. Y lo que se mostraron fue unos senos de una jovencita rusa durante un concierto de rock. Senos muy bonitos por lo demás. El espectáculo fue anunciado como concierto sorpresa. Y la sorpresa es mayúscula, cuando en el escenario irrumpen varias jovencitas generosamente dotadas que llevan diferentes animales en sus manos. Acusado de ofender gravemente el pudor y atentar contra la dignidad de la mujer, la moral y las buenas costumbres, Informe Especial debuta en democracia con una polémica que es ampliamente cubierta por los medios de prensa. Algunos jóvenes espectadores están al borde del ataque de nervios. La sanción se basaba, se hacía sobre la base de ese tipo de argumentaciones, que rebajaba el decoro de la mujer y qué sé yo. Antes habíamos mostrado senos femeninos africanos en un reportaje que hice yo en Kenia, no hubo ningún problema, porque nadie puso el grito en el cielo respecto de esos senos de mujeres africanas que andaban desnudas. La sanción, sin embargo, no inhibe al equipo de Informe Especial para entrar de lleno en un tema que hasta entonces le había sido ajeno. Nosotros iniciamos la cobertura de temas de derechos humanos con entusiasmo realmente, porque era algo que nosotros sentíamos que estaba faltando en el país. Nosotros con la llegada a la democracia quisimos tocar también los grandes temas como fueron los atropellos a los derechos humanos. El mismo Santiago se sumergió en esos temas principalmente y teníamos problemas y tuvimos problemas graves para dar a conocer lo que estaba ocurriendo porque nuestra investigación apuntaba a gente o responsabilidades que hasta ese momento no se conocían públicamente. Con un reportaje sobre los detenidos desaparecidos, emitido con gran impacto en octubre de 1990, Informe Especial abre un capítulo oscuro de nuestro país que nunca antes se había mostrado en televisión. Comenzaban a desmoronarse. A los pocos minutos ya no hay dudas. Es la fosa buscada. Y envuelto en un saco, aparece el cadáver del dirigente comunista Manuel Sangüesa. El cuerpo de Sangüesa registra huellas claras de los impactos de bala. Muchos negaban lo que había pasado y el Informe Especial fue un programa en ese sentido absolutamente clave para decirle a los chilenos, mira, aquí pasaron cosas, aquí hubo una realidad atroz y que hay que asumir. Y la tensión aumenta al aparecer los restos de los otros fusilados. En total, son 21 cadáveres enterrados clandestinamente y correspondiente a prisioneros del campo de Pisagua. Primero nosotros asumimos de que teníamos una deuda con el país respecto de la cobertura y de la investigación de los temas que tenían que ver con las atrocidades que se cometieron en dictadura. Chile revisa su propia tragedia, lo que traerá consecuencias insospechadas para el equipo de Informe Especial. Hay dos reportajes que marcan un hito dentro del programa porque en definitiva son los programas que provocan una reacción de parte del gobierno, que es el caso Letelier y como consecuencia la realización de la entrevista a Townley. Emitido en 1991, el reportaje sobre el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier será el punto de partida de un gran golpe periodístico. Esa mañana del 21 de septiembre, hace 15 años, la situación comenzó siendo excepcional, porque Orlando Letelier era esperado por los Moffitt, sus amigos. Ronnie y Michael le habían prestado antes el automóvil porque ellos tenían el suyo en reparación.
Pero Orlando Letelier decidió viajar él personalmente conduciendo, sin imaginar jamás que en este lugar Michael Townley había ubicado la bomba que terminaría con su vida. A las 9:38 de esa mañana había gran tráfico aquí en la Sheridan Circle, esta rotonda rodeada fundamentalmente por residencias diplomáticas. Este fue el lugar escogido por los asesinos para llevar a efecto esa acción de sangre y terror en el vecindario. Aquí, precisamente, detonó el artefacto explosivo que hizo volar en pedazos el automóvil y también las vidas de Ronnie Moffitt y la del ex canciller chileno Orlando Letelier. Mira, hasta el hijo de Manuel Contreras me llamó para decir, sí que siento que es el trabajo más equilibrado de lo que hemos apreciado. Y eso yo creo que de verdad permitió que Townley se abriera. Favorecido por el sistema de protección a testigos, el autor material del asesinato de Letelier, Michael Townley, vivía en forma anónima en Estados Unidos y nunca antes había dado una entrevista. Pero tras reiterados intentos de Marcelo Araya por tomar contacto con él, en 1992 se muestra dispuesto a hacer una excepción. El primer encuentro con él fue mirar lo cuán alto era, con sus lentes colgando aquí con estas corditas que se usan. Y yo decía, estoy frente al criminal. O sea, para mí era potente. Estoy frente al criminal, este weón me puede matar. Y después se hace afable. Generalmente casi todos estos personajes, como Contreras, como el propio Townley, quizás como Corbalán, son súper afables, tienen doble vida definitivamente. Finalmente Michael Townley acepta hablar con el periodista chileno. Marcelo Araya sabe que tiene una bomba periodística en sus manos, pero no calcula las repercusiones políticas del caso. Han pasado ya 14 años desde que el gobierno militar lo entregó a usted al FBI. Usted fue condenado por homicidio, o mejor dicho, por conspiración en un homicidio. Sin embargo, en estos momentos nos está concediendo esta entrevista de cara a la opinión pública chilena. ¿Cuál es su motivación? Siguiendo las órdenes recibidas de cooperar en la investigación de la muerte de Orlando Letelier, del asesinato de Orlando Letelier. Me declaré culpable. Ante la proximidad del fallo judicial sobre el caso Letelier, el entonces presidente Patricio Aylwin pide aplazar la emisión de la entrevista a Michael Townley. Lo que el presidente de la República efectuó fue una petición a Televisión Nacional para que postergara una entrevista que había sido anunciada. Y, de acuerdo a nuestro conocimiento, el directorio de Televisión Nacional, el uso de sus atribuciones, ha decidido postergar dicha entrevista. Quiero dejar en claro que en caso alguno ha habido ni prohibición ni un acto que signifique que la entrevista no vaya a ser entregada a través de las pantallas de Televisión Nacional. La postergación de la entrevista generará un fuerte debate al interior del canal. Estaba el memo y todas las cosas que nos decían que nos postergaban indefinidamente. Y claro, nosotros lo sentimos como censura. Y pataleábamos y dijimos, estamos en el año 93. Este canal ya tiene un directorio independiente del gobierno. Este canal dejó de ser del gobierno. Y cuando el presidente Aylwin pidió que se postergara el programa, nosotros reaccionamos de manera muy enérgica y como grupo, como colectivo. Con un par de semanas de atraso, el programa saldrá finalmente al aire. Me extendí debajo del auto a poner la bomba. ¿Usted se sentía orgulloso? Se cumplió la misión. Esta es Televisión Nacional de Chile. Tras estar casi una década al frente de Informe Especial, el editor periodístico Patricio Caldichuri se aleja del programa. No sabíamos qué hacer, si irnos todos, renunciar todos, y era muy penoso. Y yo sentí que ahí se fue como el padre de este cuento. Yo me sentía mutilado después de lo de Patricio. Fue demasiado doloroso. Para mí fue muy difícil seguir trabajando después, muy difícil. Pero Informe Especial vive una transformación mucho más profunda que se traduce en la incorporación de nuevos periodistas y la salida de otros. A la que se une la periodista Pamela Giles. Pero el golpe más duro lo recibirán en una nueva guerra.
Ya finalizando el siglo XX y luego de haber mostrado miles de imágenes dramáticas, crueles y también polémicas, un equipo del Informe Especial, lejos de casa, se enfrenta a una situación límite. Una bala lo transforma en el centro de la noticia. A fines de los 90, en medio de un difícil periodo de reacomodo, el equipo de Informe Especial vive uno de los capítulos más duros de su historia. El periodista Claudio Mendoza, el camarógrafo Alejandro Leal y el asistente de cámara Abner Machuca nunca imaginaron que al reportear la vida y el trabajo de los corresponsales de guerra se verían ellos mismos convertidos en protagonistas de una historia periodística que pudo ser trágica para una familia, dolorosa para Televisión Nacional y devastadora para este programa y para cada uno de nosotros. Embarcado en un reportaje sobre corresponsales de guerra, un equipo de Informe Especial se encuentra atrapado en medio de un conflicto bélico en la frontera albano-kosovar. De pronto comenzó lo que parecía un ataque feroz. Después de eso, todo pareció transcurrir en cámara lenta. El primer segundo no lo creía. Después vi la sangre y vino la desesperación. Yo de pronto siento una bala que pasa tras mío. Es una información con la que nunca quisiéramos abrir un informativo de Televisión Nacional. Uno de nuestros compañeros de trabajo, Abner Machuca, fue herido a bala por un francotirador mientras reporteaba el conflicto de Kosovo en la frontera entre Albania y Yugoslavia. Según el informe médico, se encuentra... El camarógrafo Alejandro Leal ayudaba y pedía auxilio. ¡Ayuden, por favor! Al tiempo que registraba lo que nos estaba pasando. Cuando vi la mirada fija de Abner, pensé que estaba muerto. Alejandro cortó su cámara unos segundos mientras trasladábamos a nuestro compañero a un pequeño hoyo. Los instantes inmediatamente posteriores al impacto de bala recibido por el entonces sonidista Abner Machuca son registrados por la cámara de Alejandro Leal. Si algo le pasaba a él o algo a mí o algo al periodista, había que registrarlo, como sea. Y eso así fue y grabé ese momento. Cuando a él le llegó el disparo, después llegó más gente. Repentinamente, Abner Machuca se había puesto del otro lado, convirtiéndose en protagonista de una noticia dramática. Yo buscaba en la cabeza de Abner una salida superficial de proyectil y ya la sangre que emanaba de su mollera le inundaba la nuca. En tanto, Alejandro lo liberaba de su mochila. La que creíamos era una traductora de la televisión francesa resultó ser una doctora que finalmente paró la hemorragia. La valentía de un policía albanés nos despertó del momentáneo letargo y con gestos nos empujaba a sacar a Abner de ese infierno. Los corresponsales de guerra ayudaban, pero también grababan y fotografiaban lo que sería su noticia del día. Nosotros pasábamos de reporteros a reporteados y de testigos a víctimas. Los dramáticos minutos iniciales... Conocido el hecho, en Santiago temen un desenlace trágico. Un gran impacto, fue un golpe demoledor. Porque significaba un montón de cosas. Significaba, bueno, que él prácticamente veíamos que se podía morir, que se iba a morir con un balazo en la cabeza. No imaginamos que alguien pueda sobrevivir realmente. El accidente del sonidista trae de vuelta antiguos fantasmas de Santiago Pavlovich. A comienzos de los 80, su amigo y compañero de labores, el camarógrafo de Televisión Nacional, Carlos Ruz, había perdido la vida en circunstancias similares. En el conflicto de El Salvador, Carlitos nunca dejó de grabar. Sí, estamos grabando. Este es el barrio de Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay!
Carlos. Carlos. Mira, el caso de la mitad. Nuestro profesional murió días después de ser herido. Él se murió en El Salvador, le llegó un balazo. Mientras estaba filmando con Julio López, le llegó un balazo en la carótida y se desangró y fue bien terrible. Yo más de una vez soñé con él, tuve, no sé si pesadillas, pero soñé con él, soñé que estaba vivo. Y esa muerte me afectó también mucho porque habíamos trabajado juntos en muchos reportajes especiales. Casi 2 décadas después, Abner Machuca parece condenado a correr la misma suerte que Carlos Ruz. El sonidista permanece en coma y es trasladado a un hospital de Albania. Mónica Pérez, nuestra corresponsal en Europa, se transformó en el nexo de las gestiones del Departamento de Prensa ante la OTAN. Lograron rápidamente el milagro de detener toda actividad bélica de la noche del 27 al 28 de mayo. 1 hora y cuarto después, Abner ya estaba en Italia, en el Hospital Santa Clara de Pisa, uno de los mejores en dolencias neurológicas de Europa. El proyectil, luego de atravesar todo el cráneo, se detuvo finalmente en el sector derecho del cráneo. La bala disparada a mucha distancia entró con poca fuerza, haciendo un recorrido por una zona callosa del cerebro. Abner estuvo 7 días en coma. Si no sacábamos inmediatamente a Abner de ahí se iba a morir. O sea, el pelado tenía su guaguita, era chiquitita, me acuerdo, y nosotros decíamos, no, sí tiene que ver a esta niñita, no puede morirse este porfiado. Tras ser trasladado a Italia y estar casi al borde de la muerte, sorpresivamente, Abner Machuca sale del coma y comienza un rápido proceso de mejoría. Hasta ahora está convencido de que algo hubo sobrenatural que lo rescató, pero es realmente increíble. Amo más la vida. Pensé que yo me moría. Cuando me pegaron el balazo, yo sentí que me moría. Y era necesario seguir luchando por mi hija. En medio del asombro de sus compañeros de hospital, Abner fue dado de alta antes de un mes de ocurrido el atentado. Fue fuerte y tenerlo de vuelta a él fue fuerte también y le cambió la vida. Y a todos nosotros un poco también, porque nos dimos cuenta que en realidad es tan frágil y que nos podría pasar. Yo creo que la muerte viene cuando corresponde, cuando es su tiempo nomás. Y espero que el tiempo mío aún no lo sea. Pero las tensiones no tendrían tregua en Informe Especial. Nuevos reportajes y nuevos periodistas empezarían a descubrir otros mundos aquí en casa. Y por supuesto, dramáticas realidades. A comienzos del nuevo siglo, el equipo termina de renovarse definitivamente con la llegada de nuevos periodistas y la salida de los históricos. La búsqueda de diferentes temáticas conduce al equipo a lograr reportajes de alto impacto social. Algo que me interesó sobremanera era abrirnos o bucear en temas relacionados con la delincuencia, con la cárcel, con la criminalidad. En el año 2002, la periodista Paulina de Allende logra una gran entrevista. El Tila, el psicópata que tenía conmocionado a toda la sociedad chilena, es entrevistado por las cámaras de Informe Especial. Hasta Colina 2 llegamos para conversar con Roberto José Martínez Vázquez. Queríamos conocer su vida, si reconoce o no sus delitos, qué participación tuvo en cada una de las acusaciones que se le hacen. A través de un locutorio destinado a los presos de alta peligrosidad, lo entrevistamos. El Tila para la gente es más impactante que para mí, digamos, porque desde el tema de la psicopatía para mí es interesante. Pero ahí para mí fue más la atención de la producción, el saber que yo no podía perder la entrevista, que tenía que mantenerlo prendido de mí porque ya había varios periodistas que lo habían echado durante la entrevista y lo tenía que mantener conectado, seducido
durante la entrevista, tensionado, y que no me quitó el ojo encima, que estuvo ahí, pero más porque era coyuntura y en ese minuto la gente quería conocer y entender a este personaje. ¿Qué me puedes decir de tu infancia, Roberto? Para quitarme el pañal me secotearon con ortiga. Ortiga. Me sentaron en un ladrillo caliente. ¿Te abusaron? Sí. Esta es la cosecha que sembraron. Entonces para mí el Tila fue un reto profesional de entenderlo, pero de entenderlo desde su mal funcionamiento. O sea, cuando uno lo estudia, lo comprende. No, yo no lo justifico, absolutamente, si le funcionaba mal. Pero yo entendía su manera, pude alcanzar a entender su manera de pensar. Y ahí fue como nos enchavamos en esta conversación, que en el fondo él buscaba victimizarse, porque él sabe que va a estar aquí mucho tiempo. Nadie tiene derecho a hacer lo que yo hice, ni yo mismo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? De impotencia, de rabia, no sé, no puedo explicarlo, no puedo explicar algo que yo todavía no me lo explico. Al salir de esa entrevista, Jaime Villarroel, el productor, y yo nos miramos, ya lo conocíamos, y dijimos, es probable que esto no termine bien. O sea, hasta podría decir que no nos sorprendió cuando supimos que se había matado. Con un equipo renovado, Informe Especial se prepara para recibir futuros desafíos con una nueva identidad. Más trascendentes de la historia. Que los norteamericanos sabían de la Operación Cóndor. De 100 personas que... Pero el Informe Especial necesitaba oxigenarse, necesitaba caras nuevas, energías nuevas, gente joven, que es la manera de que las cosas perduren. Yo creo que son muy buenos, son cabros bastante buenos, pero no eran los pesos pesados y las figuras que se habían transformado estos hombres. Con la salida de los periodistas de primera generación, termina por afianzarse el liderazgo de Santiago Pavlovich. Lo que pasa es que Santiago es uno de los más antiguos que queda. Y además, con 30 años de oficio en el cuerpo, comprenderás que todo el mundo le tiene un poco de respeto. O sea, Santiago Pavlovich, que uno podía creer que era un monstruo, y la verdad resultó ser un personaje de fiar, pero 100%. Pese a asumir a plenitud su rol de editor y hombre ancla, Santiago Pavlovich no renuncia al trabajo en terreno. Movido por su obsesivo afán de perseguir conflictos bélicos, en el año 2003 parte junto a Rafael Cavada y el camarógrafo Alejandro Leal a cubrir la invasión estadounidense en Irak. Arde, evidenciando el total colapso del régimen de Saddam Hussein. De hecho, cuando estuvimos en Irak, la jefatura prácticamente quería hacernos volver a las fuerzas y dijimos que no, que habíamos ido a cubrir la guerra. Con los ruidos de morteros como música de fondo, el equipo periodístico encabezado por Santiago Pavlovich cumple una de las misiones más memorables en la historia de Informe Especial. Mira, te digo, era el único equipo latinoamericano de televisión que estaba en ese minuto ahí, en Bagdad, sufriendo o registrando las primeras bombas que caían sobre Irak. No había ningún otro equipo latinoamericano cercano. Yo dije, me encantaría estar ahí. O sea, moría yo por estar en un bombardeo como ese. Y cuando llegó el día, ahora en Bagdad, que en realidad fue terrible, nosotros nos abrazábamos y decíamos, es a esto a lo que venimos. Los blindados llegaron al ya emblemático Hotel Palestine y pronto contribuyeron a arrancar de su pedestal en la plaza de Al-Fardous a una de las miles de estatuas de Saddam. La bandera norteamericana, colocada y refregada en el rostro del monumento, fue para muchos otra insolente bofetada en el mortificado orgullo árabe. Pero hubo iraquíes felices que festejaron alegremente el fin de la era saddamesca. Pese a los aciertos periodísticos de los últimos años, no ha sido fácil para Informe Especial buscar una nueva identidad y diferenciarse de otros programas. El Informe Especial cumple hoy día un rol a lo mejor compartido con Contacto,
compartido con otros programas periodísticos, ¿te fijas? El año pasado abrimos temas del consumidor, abrimos temas que hablan de la empresa privada, que hoy día de alguna manera son los elementos de poder sociales. Y ahí estamos. Fruto de una extensa investigación, Informe Especial preparó un reportaje de fuerte impacto social. Después de 6 meses de investigación periodística, el programa Informe Especial demostró anoche cómo en algunos supermercados se reetiquetaba de manera irregular algunos productos perecibles como carnes y quesos, extendiendo al mismo tiempo su fecha de vencimiento. Y empezamos a mirar y empezamos a darnos cuenta que había problemas en los etiquetados. A ver, ¿para qué dice vencimiento si no está el vencimiento? ¿Para qué dice que es elaborado desde? ¿Que es envasado desde? ¿Qué dice la ley? Y nos fuimos metiendo en una bola de nieve que en un minuto hubo que acotar. Pero no fue fácil inmiscuirse en un tema de denuncia, siendo que las perjudicadas eran grandes empresas. Costó muchísimo que saliera, porque había que chequear, hacer más pruebas, mostrar y ser súper contundente en las pruebas, porque nosotros estábamos haciendo una acusación bien fuerte. Mucha gente fuera decía, oye, pero ¿para qué trabajan si esto no va a salir? Pero fíjate que la presión es más de afuera, porque adentro la discusión fue intelectual. Emitido en octubre pasado, el reportaje sobre el etiquetado de carnes en grandes supermercados tuvo fuertes repercusiones. Debimos utilizar sofisticados sistemas de cámaras ocultas para esquivar los seguimientos de los guardias de seguridad. Yo creo que hacer ese tipo de denuncias crea o contribuye a desarrollar una conciencia en la gente respecto de cuáles son sus derechos, en qué momento se los están pisoteando o en qué momento están vulnerando su derecho a tener una correcta información. Y por eso es importante este reportaje, porque este reportaje abre y quedó más o menos establecido el cómo vamos a trabajar. Y quedó establecido que los temas se plantean antes, se apoyan y luego se apechuga. Y se apechuga como cuerpo. Pese a los aciertos periodísticos de comienzos del siglo XXI, la sobrevivencia no será fácil para Informe Especial en esta nueva etapa. Durante los últimos 20 años, Informe Especial ha presentado reportajes de periodismo incisivo en temas nacionales e internacionales, pero no exentos de cuestionamientos y críticas. El programa periodístico más antiguo de la televisión chilena ha marcado logros y controversias dentro de nuestro país. La marca Informe Especial sigue siendo una marca muy potente y la gente sigue confiando que el Informe Especial les va a entregar algo sorprendente, algo interesante, algo importante. Yo creo que nuestra meta, nuestra responsabilidad social a través del periodismo de investigación es transparentar la sociedad, es darle a la gente herramientas para que sepan de verdad y con información qué decisiones tomar. Yo creo que Informe Especial es el programa en Chile que ha abierto ventana al mundo, que nos ha hecho mirar el mundo. En la cabeza de Abner una salida peor que le... Puede que nosotros no hayamos alcanzado la excelencia, pero al menos tenemos la pretensión de buscarla y de una manera u otra ser un referente en las comunicaciones masivas. Yo creo que Informe puede haber para rato, se tiene que buscar lo que siempre fuimos, que era denuncia, el sorprender y no buscar el facilismo del rating. Patrimonio. Los programas de farándula se pueden gastar, los programas de concurso de pronto se pueden gastar, pero los programas basados en hechos que van ocurriendo paulatinamente, yo creo que no se gastan. Y el Informe tiene el desafío de ir siendo novedoso, pero creo que material siempre va a haber. Es una fórmula que no está gastada, que ojalá no se gaste, que creo que es importante. Yo creo que le queda una vía larga a lo que es el periodismo en profundidad en televisión. Puede ser este programa, puede ser otro. Pero dudo que pueda existir un canal de televisión serio o un canal público que no tenga programas de reportaje en profundidad que le ayuden a la gente a comprender el mundo en que viven o el país en que viven. Cada vez nos impresionamos menos con lo que vemos en pantalla, sobre todo si estas imágenes son crueles y violentas. Debe ser porque todos los días podemos tener la guerra en vivo y en directo. Desgraciadamente hemos perdido la capacidad de asombro
Y esto nos priva de la posibilidad de entender que detrás de esas imágenes hay gente que ha reporteado para que nosotros, en la comodidad de nuestros hogares, podamos verlas. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana en otro Expediente B.